Los chinos tienen un proverbio. Cuando el yang está en su fase ascendente, el yin nace, lo que traducido a nuestro lenguaje quiere decir que cuando un hombre ha dedicado lo mejor de su vida a los asuntos ordinarios de la sobrevivencia, el yin o lado emocional de su naturaleza sale a la superficie y reclama sus derechos. Cuando ocurre este periodo, todo lo que antes parecía importante pierde su significación. La quimera de la ilusión lleva al hombre aquí y allá, conduciéndolo por extrañas y complicadas desviaciones de su antiguo sendero en la vida. Ming Guan, el emperador brillante de la dinastía Tang, fue un ejemplo de la profunda verdad de esta teoría. Desde el momento en que vio a Yang Kuei-fei bañarse en el lago cerca de su palacio en las montañas Li, fue destinado a sentarse a sus pies, para aprender de ella los misterios emocionales de lo que los chinos llaman el yin. Eloise Talcott-Ibert, gasa bordada. Retratos de damas chinas famosas. Cuídate de las apariencias. Una persona que parece volcánicamente apasionada suele esconder inseguridad y ensimismamiento. Esto fue lo que la mayoría de los hombres que la trataron no percibieron en Lola Montes, cortesana del siglo XIX. Ella parecía sumamente dramática y excitante. Lo cierto es que era una mujer atribulada, obsesionada consigo misma, pero para el momento en que los hombres lo descubrían ya era demasiado tarde. Se habían enredado con ella, y no podían desprenderse sin meses de drama y tortura. La gente exteriormente distante o tímida suele ser un objetivo mejor que la extrovertida. Se muere por ser comunicativa, y una tormenta aún se agita en su interior. Los individuos con mucho tiempo en sus manos son extremadamente susceptibles a la seducción. Tienen abundante espacio mental por ser llenado por ti. Tullia d'Aragona, la infausta cortesana italiana del siglo XVI, prefería jóvenes como víctimas. Aparte de la razón física de eso, ellos eran más ociosos que los hombres trabajadores con trayectoria y, por tanto, más indefensos ante una seductora ingeniosa. Por otro lado, evita generalmente a personas preocupadas por sus negocios o su trabajo. La seducción requiere atención, y las personas muy ocupadas te ofrecen poco espacio mental por llenar. De acuerdo con Freud, la seducción comienza pronto en la vida, en nuestra relación con nuestros padres. Ellos nos seducen físicamente, lo mismo con contacto corporal que satisfaciendo deseos como el hambre, y nosotras a nuestra vez tratamos de seducirlos para que nos presten atención. Somos por naturaleza criaturas vulnerables a la seducción a lo largo de la vida. Toda queremos que nos seduzcan. Anhelamos que se nos obligue a salir de nosotras de nuestra rutina, y a entrar a trama del eros. Y nada nos atrae más que la sensación de que alguien tiene algo de lo que nosotras carecemos, una cualidad que deseamos. Tus víctimas perfectas suelen ser las personas que creen que posees algo que ellas no, y que se mostrarán encantadas de que se lo brindes. Quizá esas víctimas tengan un temperamento completamente opuesto al tuyo, y esta diferencia creará una emocionante tensión. Cuando Jian Qing, más tarde llamada Madame Mao, conoció a Mao Zedong en 1937, en el refugio montañoso de en el occidente de China, sintió lo desesperado que estaba por un poco de color y sabor en su vida. Todas las mujeres del campamento se vestían como los hombres, y habían renunciado a cualquier gala femenina. Jian había sido actriz en Shanghái, y era todo menos austera. Proporcionó a Mao lo que a le faltaba, y le concedió la emoción adicional de poder educarla en el comunismo, apelando a su complejo de Pigmalión, el deseo de dominar, controlar y reformar a una persona. Pero en realidad, era Jian Qing quien controlaba a su futuro esposo. La mayor carencia de todas es la de emoción y aventura, precisamente lo que la seducción ofrece. En 1964, el actor chino Shi Peipu, quien había cobrado fama como intérprete de papeles femeninos, conoció a Bernard Bouriskout, joven diplomático asignado a la Embajada de Francia en China. Bouriskout había ido a China en busca de aventura, y le desilusionaba tener poco contacto con chinos. Fingiendo ser una mujer que de niña había sido obligada a vivir como niño, supuestamente la familia ya tenía demasiadas hijas. Shi Peipu se valió del hastío e insatisfacción del joven francés para manipularlo. Tras inventar una historia de los engaños por los que había tenido que atravesar, atrajo lentamente a Bouriskout a un romance que duraría años. El diplomático había tenido previos encuentros homosexuales, pero se consideraba heterosexual.
Tiempo después, Boris Kout fue inducido a realizar espionaje para los chinos. Durante todo ese tiempo creyó que Shi Peipu era mujer. Su vivo deseo de aventura lo había vuelto así de vulnerable. Los tipos reprimidos son víctimas perfectas para una intensa seducción. La gente que reprime el apetito de placer es una víctima ideal, en particular a una edad avanzada. Ming Guan, emperador chino del siglo VIII, pasó gran parte de su reinado tratando de despojar a su corte de su costosa adicción al lujo, y era un modelo de austeridad y virtud. Pero en cuanto vio a la concubina Yang Kuei-fei bañarse en un lago del palacio, todo cambió. Yang era la mujer más encantadora del reino, pero también la amante del hijo del emperador. Ejerciendo su poder, este se la arrebató, solo para convertirse en su más rendido esclavo. La selección de la víctima correcta es igualmente importante en la política. Seductores de masas como Napoleón y John F. Kennedy ofrecen a la gente justo lo que le falta. Cuando Napoleón llegó al poder, el orgullo del pueblo francés estaba por los suelos, abatido por las sangrientas repercusiones de la Revolución Francesa. Él ofreció gloria y conquista. Kennedy percibió que los estadounidenses estaban hartos de la sofocante comodidad de los años de Eisenhower. Les dio aventura y riesgo. Más aún, ajustó su convocatoria al grupo más vulnerable a ella, la generación joven. L.S. política.S de éxito saben que no toda .S serán susceptibles a su encanto. Pero si hayan un grupo de posibles partidarios.S con una necesidad por satisfacer, tendrán seguidor .S que L.S apoyarán sin condiciones. Símbolo. La casa mayor. Los leones son peligrosos. Atraparlos es conocer el escalofrío del riesgo. Los leopardos son listos y rápidos, y brindan la emoción de una caza ardua. Y jamás te precipites a la caza. Conoce a tu presa, y elígela con cuidado. No pierdas tiempo en la caza menor. Los conejos que caen en la trampa, el bisón preso en el cepo perfumado. Desafío es placer. Reverso. No hay reverso posible en este caso. Nada ganarás tratando de seducir a una persona cerrada a ti, o que no puede brindarte el placer y la caza que necesitas. 2. Crea una falsa sensación de seguridad. Acércate indirectamente si al principio eres demasiado directa. Corres el riesgo de causar una resistencia que nunca cederá. Al comenzar, no debe haber nada seductor en tu actitud. La seducción ha de iniciarse desde un ángulo, indirectamente, para que el objetivo se percate de ti en forma gradual. Ronda la periferia de la vida de tu blanco. Aproxímate a través de un tercero, o finge cultivar una relación en cierto modo neutral, pasando poco a poco de amiga a amante. Trama un encuentro casual, como si tu blanco y tú estuvieran destinados a conocerse. Nada es más seductor que una sensación de destino. Haz que el objetivo se sienta seguro, y luego ataca. De amigo a amante. Anne-Marie Louise de Orleans, duquesa de Montpensier, conocida en la Francia del siglo XVII como la Grande Mademoiselle, no había conocido nunca el amor. Su madre había muerto cuando ella era joven. Su padre volvió a casarse y la ignoraba. La duquesa procedía de una de las familias más ilustres de Europa. El rey Enrique IV había sido su abuelo. El futuro rey Luis XIV era su primo. Cuando ella era joven, había habido propuestas de casamiento con el viudo rey de España, el hijo del monarca del Sacro Imperio Romano, e incluso su propio primo Luis, entre muchas otras. Pero todas esas bodas perseguían fines políticos, o la enorme riqueza de su familia. Nadie se molestaba en cortejarla. Incluso era raro que ella conociera a sus pretendientes. Peor aún, la Grande Mademoiselle era una idealista que creía en los anticuados valores de la caballería. Valentía, honestidad, rectitud. Aborrecía a los intrigantes cuyos motivos al cortejarla eran, en el mejor de los casos, sospechosos. ¿En quién podía confiar? Uno por uno, hallaba una razón para rechazarlos. La soltería parecía ser su destino. Muchas suspiran por el placer que huye /invertida y aborrecen al que se les brinda. /invertida insta con menos fervor /invertida y dejarás de parecerle importuno. /invertida no siempre han de delatar tus agasajos la esperanza /invertida del triunfo. En ocasiones conviene que el amor /invertida se insinúe disfrazado con el nombre de amistad.
Barra invertida. He visto más de una mujer intratable sucumbir barra invertida a esta prueba, y al que antes era barra invertida su amigo convertirse por fin en su amante. Ovidio, El arte de amar. En abril de 1669, la grande Mademoiselle, entonces de 42 años de edad, conoció a uno de los hombres más extraños de la corte. El marqués Antonin Peguelin, después conocido como duque de Lauzun. Favorito de Luis XIV, el marqués, de 36 años, era un soldado valiente con un ingenio ácido. También era un incurable don Juan. Aunque bajo de estatura e indudablemente poco agraciado, sus insolentes modales y hazañas militares lo volvían irresistible para las mujeres. La grande Mademoiselle había reparado en él años antes, y admirado su elegancia y osadía. Pero apenas entonces, en 1669, tuvo una conversación auténtica con él, si bien breve. Y aunque conocía su fama de Tenorio, le pareció encantador. Días más tarde se encontraron de nuevo. Esta vez la conversación fue más larga, y Lauzun resultó ser más inteligente de lo que ella había imaginado. Hablaron del dramaturgo Corneille, el preferido de la duquesa, heroísmo y otros temas elevados. Luego, sus encuentros se volvieron más frecuentes. Se habían hecho amigos. Anne-Marie escribió en su diario que sus conversaciones con Lauzun, cuando ocurrían, eran el mejor momento de su día. Cuando él no estaba en la corte, ella sentía su ausencia. Sus encuentros eran demasiado frecuentes para ser casuales por parte de Lauzun, pero él siempre parecía sorprendido de verla. Al mismo tiempo, ella dejó asentado que se sentía intranquila. La acometían emociones extrañas, y no sabía por qué. Por la calle, y jamás le dirijo la palabra. Cambió un saludo con ella y nada más. Con seguridad, nuestros frecuentes encuentros le habrán llamado la atención. Quizá ahora comienza a advertir la nueva estrella que ha aparecido en su horizonte y que gravita en la órbita de su vida con fuerza subversiva, pero no tiene la menor idea de las leyes del movimiento. Antes de iniciar o de preparar mi ataque, es preciso que tenga un perfecto conocimiento de su carácter. Soren Kierkegaard, Diario de un seductor. El tiempo pasó, y un buen día la grande Mademoiselle debió marcharse de París 1 o 2 semanas. Lauzun la abordó entonces, sin previo aviso, y le rogó emocionado que lo considerara su confidente, el gran amigo que ejecutaría cualquier encomienda en su ausencia. Él se mostró poético y caballeroso, pero ¿qué se proponía en realidad? En su diario, Anne-Marie enfrentó finalmente las emociones que se agitaban en ella desde su primera conversación con él. Me dije, estas no son meditaciones vagas. Debe haber un objeto en todos estos sentimientos, y no podía imaginar quién era. Por fin, tras atormentarme durante varios días, me di cuenta de que era M. de Lauzun quien amaba, que era él quien de algún modo se había deslizado hasta mi corazón y lo había atrapado. Sabedora de la fuente de sus sentimientos, la grande Mademoiselle se volvió más directa. Si Lauzun iba a ser su confidente, ella podría hablarle del matrimonio, de las bodas que aún se le ofrecían. Este tema podría darle a él la oportunidad de expresar sus sentimientos. Tal vez hasta se mostraría celoso. Desafortunadamente, Lauzun no pareció captar la indirecta. En cambio, preguntó a la duquesa por qué, para comenzar, pensaba en casarse. Parecía muy feliz tal como estaba. Además, ¿quién podía ser digno de ella? Esto duró varias semanas. La duquesa no pudo arrancarle nada personal. En cierto sentido, ella lo comprendió. Estaban presentes las diferencias de rango, ella era muy superior a él, y de edad, ella era 6 años mayor. Meses después murió la esposa del hermano del rey, y Luis sugirió a la grande Mademoiselle que reemplazara a su difunta cuñada. Es decir, que se casara con su hermano. Anne-Marie se indignó. Era evidente que el hermano del rey quería poner las manos sobre su fortuna. Pidió opinión a Lauzun. Como leales servidores del rey, contestó él, debían obedecer el deseo real. Esta respuesta no agradó a la duquesa y, para rematar, él dejó de visitarla, como si fuese impropio que siguieran siendo amigos. Esta fue la gota que derramó el vaso. La grande Mademoiselle dijo al rey que no se casaría con su hermano, y punto.